Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias hasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Hashem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast, te pido que lo difundas entre tus conocidos. Y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para los Nishmas de Abraham Salama ben Sara. Vamos a contar hoy el cuarto capítulo de la historia de Rabbi Eliezer Ashkenazi. Como habíamos dicho, él estaba viviendo en Famagusta, se había exiliado ahí, en la isla de Chipre. Estaba muy contento enseñando en la yeshive. El Rosh Yeshive había dado un paso al costado porque se dio cuenta de la gran sabiduría de Rabbi Eliezer. Y Rabbi Eliezer se había quedado con el puesto entonces trabajando y enseñando a los Talmidim. Especialmente él los instruía en estudiar los pirushim del Humesh, de la Torá, del Ramban Rabbi Moshe ben Nachman, sobre la Toire. Pero en esa época los libros por supuesto no abundaban, los pirushim del Rambam no todos los entendían, y como Rabbi Eliezer había estudiado estos pirushim junto al Arizal en la ciudad de Alejandría, es por eso que Rabbi Eliezer condimentaba los pirushim del Rambam junto con los pirushim que había aprendido el Arizal, y a la gente, por supuesto, a los talmidim en particular, les producía un gran placer. Rabbi Eliezer tenía un nombre muy importante, la yeshiva estaba creciendo mucho, la gente lo quería y estaba muy contenta de haber encontrado a un Talmid Jochen tan grande, del calibre de Yosef Karo, del Beis Yosef, del Arizal, para que pueda dirigir esta Keile de Famagusta. Mientras tanto, Rabbi Eliezer, por supuesto, tenía que alimentar a su familia, así que, como él había hecho una promesa de que no iba a usufructuar a la Toire, no iba a ganar dinero de las enseñanzas de la Toire, por eso tenía un negocio de joyas que 1 hora por día se dedicaba a vender y a comprar, y Baruch Hashem tenía muchísimo éxito con este negocio. Y así fue como también podía dar tzedoke, y se transformó no solo en un gran Talmid Jochen, sino en un hombre pudiente de Famagusta. Pero principalmente se dedicaba a la yeshiva, y también no se olvidaba del ejemplo de su padre, quien había sido, si se acuerdan, Rabbi Eliyahu Roife, y se llevaba a su hijo todos los días entre Minje y Mairiv, lo llevaba de paseo por los alrededores de la ciudad, lo llevaba a ver la puesta del sol, a ver los astros, que como dijimos, Rabbi Eliezer había heredado esta pasión de su papá, Rabbi Eliyahu Roife. Mientras tanto, Rabbi Eliezer se empezó a impacientar. Él siempre se acordaba de las palabras que vimos a través de la historia de Rabbi Eliezer, las palabras que le había enseñado el rabino Taitatzak, su maestro en Salónica, que siempre que cuando él esté demasiado bien, cuando sienta que la vida le sonríe demasiado, tiene que tener cuidado porque siempre hay altos y bajos. Así que él estaba esperando el momento donde quizás acontezca algo. Rabbi Eliezer recibió un día una carta de Rabbi Levi ben Habib, que era el gran rabino de Jerusalén en ese momento. Él lo había conocido en Egipto. Rabbi Levi ben Habib se había escapado de España. Había, por supuesto, enfrentado una situación de penuria muy grande cuando, por causa de la Inquisición, se había tenido que alejar de España. Y había recaído en Alejandría, ahí donde lo conoció a Rabbi Eliezer. Rabbi Levi ben Habib había llevado algunas joyas españolas, que eran joyas de muy alto valor y muy requeridas en el mercado,
Y ahí en Alejandría había podido hacer algunas réplicas que también eran valiosas. Por supuesto que las vendía como réplicas, pero eran réplicas de joyas muy importantes de España y que tenían muy buena venta. Con este dinero, Reb Levi Ben Javid empezó a ayudar a los Yehudim de Eretz Israel hasta que finalmente llegó a Eretz Israel. Cuando llegó Reb Levi Ben Javid a Eretz Israel, tuvo una sorpresa realmente no muy linda, porque se dio cuenta que los Yehudim vivían en una miseria absoluta. Había mucha violencia, había muchas peleas entre los árabes y los turcos, y a pesar de que Levi Ben Javi era una persona muy rica, muy pudiente, y había hecho buenos negocios con las joyas y ayudaba a todos los Yehudim, pero no era suficiente. Los Yehudim tenían necesidades tan pero tan grandes que por supuesto él no podía cubrirlas él solo. Y así fue que Rabbi Ben Javid mandó una carta a Rabbi Eliezer que llegó en la semana de Tisha B'Av a Famagusta. En esta carta Rabbi Ben Javid le comentaba a Rabbi Eliezer, le recordaba la destrucción del Beis Hamikdash, la falta de Israel que había habido entre los Yehudim, y le pedía por supuesto ayuda de los Yehudim de Famagusta para los Yehudim de Jerusalén y de todo el Israel. Rabbi Eliezer recibió esta carta e inmediatamente decidió hacer una reunión en Shabbos para todos los Yehudim, llamó a todos los Yehudim que vengan al Shul, informó que tenían unas palabras muy importantes para decir, y así fue que Rabbi Eliezer dio un discurso anunciando que iba a hacer un fondo de recaudación de dinero para todos los Yehudim de Eretz Israel, y que él mismo, para dar el ejemplo, iba a ser uno de los primeros en dar dinero, una suma considerable, y que no iba a esperar hasta que todos los Yehudim den para este fondo, sino que él primero iba ya a mandar parte del dinero que estaba saliendo de su propio bolsillo, realmente una cantidad muy grande, lo iba a mandar con un shliach en barco para que llegue lo antes posible a Jerusalén. Pero como contamos, la vida de Rabbi Eliezer siempre fue con altos y bajos, y vamos a ver que la suerte, el mazal de Rabbi Eliezer no fue tan fácil como pensamos. Para entender cómo sucedió lo que sucedió ahora con Rabbi Eliezer, vamos a, antes que todo, hacer un akdome, un prólogo, para entender cómo era la política internacional en esa época. La ciudad de Venecia, en la época de Rabbi Eliezer Ashkenazi, era un estado independiente. Ellos tenían una flota de barcos muy importante, una flota comercial importantísima, y los venecianos eran personas muy reputadas en el mundo entero como grandes comerciantes, como grandes marineros, y por supuesto también tenían una buena flota de guerra. Gracias a eso, los venecianos habían conquistado diferentes lugares de Europa, principalmente, por supuesto, del Mediterráneo, e incluso habían llegado a dominar la isla de Chipre, donde en este momento en Famagusta se encontraba Rabbi Eliezer. La situación, de todas maneras, se empezó a complicar después cuando Venecia entró en tensión con Turquía, donde estaba el Imperio Otomano. En el centro de esta historia, antes de seguir contando lo que pasó con Rabbi Eliezer, tenemos que contar que había una judía española muy importante que tuvo un destino realmente sorprendente, que se llamaba Doña Gracia Nací. Ella era originaria de importantes familias marranas de la península ibérica en España y que habían acumulado una fortuna realmente impresionante, ya que tenía una red comercial muy importante por todo el Mediterráneo. Lamentablemente, la Inquisición castigó duramente a esta familia, y a pesar de que ellos externamente se convirtieron al catolicismo, Doña Gracia, ella por supuesto internamente seguía creyendo en la Toira y cumpliendo Torah y mitzvos, y consiguió con mucha paciencia y con mucha astucia transferir todos los bienes de su familia
para Holanda, que era en ese momento un país amigable con los Yehudim. No solamente llevó el dinero para Holanda, sino también para Alemania e incluso también para Venecia. Como muchos otros marranos, cuando se escapó de España, ella pudo retornar abiertamente al judaísmo. Pero, por supuesto, cuando ella volvió a ser una judía abiertamente, y los españoles se dieron cuenta del engaño, se enojaron muchísimo y la corona española decidió hacer un reclamo oficial a los países de Holanda, de Alemania y al Estado de Venecia para que ellos incauten todas las propiedades de la familia Nassí. Mientras tanto, la familia Nassí estaba en problemas, pero doña Gracia Nassí tenía un sobrino directo, que era un hombre muy importante. Don Yosef Nassí era el hombre de confianza del sultán turco Selim II, quien vivía, por supuesto, en Turquía. Este imperio había dominado el sudeste de Europa e incluso, gracias a don Yosef Nassí, el sultán mandó una orden que el imperio otomano va a confiscar todos los barcos de bandera veneciana o de bandera holandesa o alemana, a menos de que liberen las propiedades y el dinero de doña Gracia Nassí. Esto, por supuesto, surgió efecto y Baruch Hashem, la familia Nassí, pudo recuperar todo el dinero. Pero justamente toda esta cuestión, como la familia Nassí, terminó afectando el dinero que había mandado Rabbi Eliezer Ashkenazi para su amigo el rabino Levi Ben Habib en Jerusalén. Esto era ya que el comerciante que Rabbi Eliezer Ashkenazi había mandado con todo el dinero desde Famagusta para Eretz Israel estaba en un barco que, a pesar de que era un barco de bandera neutral y que no era un país que tenía problemas ni con Turquía, ni con Venecia, ni con ningún otro país, con todo eso era un barco que iba a parar primero en Turquía, iba desde Famagusta, que estaba dominada en ese momento por los venecianos, luego iba a ir para Turquía y de Turquía a Eretz Israel. El gran problema fue cuando, antes de zarpar del puerto de Famagusta, la aduana veneciana estuvo revisando las propiedades de cada uno de los integrantes de la tripulación y de los pasajeros, y encontraron en este hombre, el que estaba llevando el dinero de regreso al Ashkenazi, un cofre lleno de dinero, que era el cofre, por supuesto, para los Yehudim de Jerusalén. Cuando le preguntaron qué era este dinero, él explicó que era un dinero para los Yehudim de Jerusalén, de parte de la Kehila de Famagusta, pero lamentablemente estos hombres no le creyeron y afirmaron que seguramente, ya que el barco paraba en Turquía, era dinero que Rabbi Eliezer Ashkenazi había juntado para darle al enemigo turco en Turquía, en el puerto, en el Estambul. Entonces se hizo un gran problema, ya que apresaron a este hombre, le sacaron todo el dinero y ahora iban a ir, por supuesto, en busca de Rabbi Eliezer Ashkenazi. Baruch Hashem, este hombre llegó a sobornar a algunos de los integrantes de la policía y llegó a mandar una carta rápidamente para Rabbi Eliezer Ashkenazi, que estaba en la yeshiva en Famagusta, con la intención de avisarle lo que había pasado y que rápidamente, por favor, Rabbi Eliezer se escape si es que no quería terminar en las manos de la policía veneciana. Hasta acá vamos a contar en este capítulo y vamos a seguir en Mirta Hashem la próxima, contando para dónde se escapó Rabbi Eliezer y qué pasó también con su familia.